Perdió 2 puntos, es el título del video del día de hoy porque Excursionistas acaba de empatar 1-1 frente a Talleres de Remedio Escalada en el Coliseo del Bajo Belgrano por la fecha 10 del torneo de la B Metropolitana. Y no solamente perdió 2 puntos, creo yo que hoy era un partido importantísimo eh, para el equipo de Rodrigo Bilbao que se lleve la victoria y estuvo muy cerca de hacerlo. Hasta el minuto 85 el equipo iba ganando con un gol tempranero de Horacio Igarzábal tras una jugada de córner al minuto 7 del primer tiempo. Pero creo yo que a Excursionista le faltó, no sé si generar, porque sí es verdad que tuvo alguna que otra ocasión. Ahora se me viene a la cabeza un cabezazo bastante importante de Pólvora, que la termina sacando el arquero rival y luego pega en el travesaño. Después una jugada que mete en un centro, y honestamente no recuerdo quién es el que termina definiendo que se va la pelota por arriba del travesaño, pero también fue bastante clara. Siento que a Excursionista no le faltó generar, no le faltó ataque, sí le faltó eficacia y sí le faltó asentarse en el partido, porque creo yo que fue un partido muy, muy parejo. Iba a decir brusco, pero creo que brusco no fue. Creo que se volvió un poquito tenso el ambiente gracias a en lo que en mi opinión lo que en mi opinión puede decir un muy mal manejo del árbitro, que voy a buscar el nombre, honestamente no lo tengo muy visto. Estoy hablando del árbitro principal, Gabriel Gutiérrez. A mi parecer no tuvo un buen partido, para nada, en línea tampoco. Al línea no lo nombro porque no logro identificar eh, a quién me estoy refiriendo. Al línea que estuvo del lado de la tribuna de prensa de excursionistas, bueno, siento que también tuvo un pésimo partido por algunas decisiones tanto pequeñas como graves. Creo yo que reitero, creo yo que se equivocó en jugadas graves como penales. Creo yo que Excursionistas no se le cobraron 2 penales que yo estuve en la cancha y no vi la repetición. Puede ser que ahora lo vea y diga, para mí no es penal. Pero bueno, estoy grabando este video del análisis apenas llegué a mi casa, estaba en la cancha. Y creo yo que uno de esos 2 penales fue muy claro y el otro era debatible. Pero bueno, sacando de lo que fue la actuación del árbitro, que para mí fue mala, creo que a Excursionista le faltó un poquito más de consistencia en el partido, porque Talleres tuvo sus jugadas, algunas apariciones de Nico Rodríguez, que dicho sea de paso, creo yo que es el mejor jugador, o uno de los mejores jugadores de los puntos altos que tiene el equipo de Rodrigo Bilbao, no solamente por las apariciones que tiene, sino por la constancia en estas 9 fechas que se jugaron. Ni bien dije que sea la fecha 10 la que se disputó hoy. Recordemos que se debe una fecha debido al paro que hicieron en algún momento. Creo yo que es uno de los puntos más altos del equipo en general, porque siempre responde. Hoy se comió un gol, pero como digo, cada vez que lo llamaron, Nico Rodríguez atendió. Fue un partido raro, porque Excursionistas no tenía al capitán, no tenía a Sorati, no tenía a Espeche, que sufrió un desgarro. Hubo cambio de esquema, hubo cambio de jugadores. El 11 de Rodrigo Bilbao fue con Nico Rodríguez en el arco, Matías Fernández por el lateral derecho y Garzábal, Pedrosa y Arango. Pedrosa que volvió a ser titular después de 6 fechas. Recordemos que en la fecha número 3 contra Comunicaciones sufrió una lesión que lo marginó alrededor de un mes, un poquito más de un mes de las canchas. Hoy volvió a ser titular por delante de Paulides. En el medio estuvo conformado por Ábalos, Alanís y Pereira. Ábalos en reemplazo de Sorati, que bien lo mencioné. No estuvo presente el capitán, el número 5, el día de hoy por una suspensión. Llegó a la quinta amarilla y por eso no fue de la partida. Alanís, que sumó su primera titularidad junto a Gabriel Tellas, que ahora lo voy a mencionar en la delantera. Entonces fue un equipo que cambió nombres, cambió esquema y creo yo que
Por momentos le funcionó, por momentos no. El resto del equipo se completó con el 10, Máximo Blanco, y por el 9, Matías Pólvora, que terminó fusilado en un momento cerca del final del partido, estaba acalambrado, lo dejó todo, como varios del equipo. Creo yo que cierra un buen partido también Horacio Garzábal. Más allá del gol, se lo está viendo en un nivel bastante sólido defensivamente y eso es muy importante. Eh, pero bueno, jugó con dos nueves. En el banco de suplentes dejó a jugadores como Arbello, que era hasta hace muy poco era de la partida titular, Damiolini, que pudo haber sido otra variante, Haverkorn, que también volvió después de la fecha 2, que no era convocado en un principio por una lesión y luego porque fue perdiendo terreno junto a los delanteros. La verdad que fue un partido el cual a Excursionista le costó bastante. Pero bueno, creo yo que el mazazo final llega causa del gol de Talleres que se dio, yo creo que merecidamente, porque fue un partido realmente muy parejo. Se dio en el minuto 85 y quieras o no, te jode más que si hubiese sido distinto el transcurso del partido. Eh, el equipo de Rodrigo Bilbao venía de perder 1-0 contra la Ferrer, dejando una imagen donde no te salió absolutamente nada, no pudiste generar nada, sufriste defensivamente, de hecho falló un penal a falta de nada, de 5 minutos para que termine el partido. Y ganar hoy creo yo que era pasar página. Pasar página y sumar 3 puntos importantísimos, seguir ganando de local para recomponerse y ponerse al tanto para una seguidilla que se viene que es bastante jodida. Perdió la punta, o al menos no la perdió hasta este momento. Sí la está compartiendo con Arsenal, que ganó su partido. Están ambos con 20 puntos en el top 1 y top 2 respectivamente. Pero sí es verdad que, por ejemplo, si Real Pilar gana su partido, lo pasa a Excursionistas. Y si Villa Dálmine y Sportivo Italiano ganan sus respectivos encuentros, lo empatan en puntos al equipo de Rodrigo Bilbao. Entonces, la verdad que se pierde mucho. Se pierden 2 puntos y se pierde bastante en carrera. No hay que dejar de lado que este fue un equipo que en los primeros 7 partidos ganó 6 y empató uno, que fue muy meritorio porque creo yo que en la mayoría de los partidos excursionistas había sido el justo ganador eh, por momentos de juego. Creo yo que se veía un equipo sólido en defensa, con un arquero que estaba presente, con un Máximo Blanco que estaba en un nivel espectacular, con un Pólvora que aún se le resiste el gol, pero sí es verdad que aportó muchísimo juego. Con un Sorati que para mí termina siendo bastante fundamental en este armado del equipo. Pero bueno, veremos cómo se recompone Excursionista. Va a jugar entre semana el próximo partido frente a Argentino de Merlo en cancha de Argentino de Merlo, que si bien viene de perder 3-0 contra Arsenal, viene sexto en la tabla de posiciones. No es un rival menor. Y creo yo que no hay que hacer enfoque solamente en el partido que se viene entre semana, sino en el del fin de semana que viene, que es Arsenal. Arsenal en el Coliseo, que es con el que te estás peleando, al menos provisoriamente, como dije antes, falta que se jueguen partidos, los pueden pasar a ambos, un triunfo de Real Pilar, por ejemplo, pero creo yo que es uno de los máximos candidatos a pelear el ascenso, el conjunto de Sarandí. Entonces se vienen 2 partidos bastante jodidos. Va a volver Sorati. Creo yo que no va a volver Espeche, porque si sufrió un desgarro en el último partido, o mejor dicho, previo al último partido frente a la Ferrer, creo yo que serán 2 o 3 semanas. Entonces se me hace difícil pensar que va a estar de la partida contra Arsenal de Sarandí el fin de semana, así que se perderá los 2 partidos. Pero bueno, veremos cómo da vuelta la página Excursionistas. Veremos cómo se puede plantar de visitante contra Argentino de Merlo, si no me equivoco, el próximo día martes. Eh, y después a pensar en un partido que para mí va a ser crucial.
un partido de esos bisagra contra Arsenal en el Coliseo. Sin dudas, lo ideal sería sumar 6 puntos en ambos, 3 puntos en ambos, 6 en los dos. Pero bueno, no dejan de ser contextos bastantes adversos. Hasta acá dejo el análisis del partido de hoy. Creo que Excursionistas pierde bastante. Lamentablemente se le escapa sobre el final. Pero bueno, a pasar página, a seguir para adelante. Y a seguir confiando en este equipo que hasta hace nada era único puntero. Hasta hace nada le sacaba 4 puntos al segundo. Y lamentablemente no tuvo los mejores 2 últimos partidos. Pero bueno, como digo, a pasar página. Veremos cómo se levanta. Ya estoy siendo reiterativo, así que dejo el análisis acá. Si llegaste hasta este punto, te agradecería que te suscribas. Si es que no lo hiciste, te agradecería que dejes un like. Si querés un comentario dejando tu opinión del partido, que me sigas en medio excursionistas, tanto en Twitter como en Instagram. Así que nada, muchachos, abrazo gigante, que tengan el mejor fin de semana posible y veremos cómo continúa Excursio.